En esta preciosa noche que el Señor nos ha regalado, el tema que vamos a tratar es la simplicidad del Evangelio, la simplicidad de Cristo. La simplicidad del Evangelio, la simplicidad de Cristo. Gloria al Señor. La simplicidad de Cristo, la simplicidad del Evangelio. Bendecidos, el Evangelio no es complicado. Cristo Jesús no es complicado. El problema que tenemos desafortunadamente desde siempre es que el ser humano, el hombre, sin la información correcta, doctrinal, complica el Evangelio del Señor. Complica el Evangelio de Cristo. Complica la verdad, la hace más de lo que debería realmente de ser. El apóstol Pablo menciona a malos obreros. Malos obreros, le llama fuerte, ¿no? Le dice a perros. Malos obreros, perros. Estos malos obreros, estas personas sin información, estas personas ya sea por ignorancia, o ya sea porque tapan la verdad y la complican intencionalmente, para el beneficio, claro, de ellos, se empeñan básicamente en añadirle obras y rituales al Evangelio. Cuando el Evangelio es simple, bendecido. El Evangelio es sencillo. El Evangelio no es complicado. El Evangelio solamente hay que creerlo. Si tú lo crees tal y como está escrito, no hay complicación ninguna. No hay complicación ninguna. Entonces los malos obreros que se empeñan en añadirle obras y rituales a la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús, son ignorantes, bendecidos, de una sana doctrina. Por eso es que tú ves personas, como estábamos muchos de nosotros, atados a esos sistemas religiosos, ¿verdad? Donde nuestras conciencias no eran libres, donde nosotros no estábamos seguros si nos íbamos al cielo o no nos íbamos al cielo, si estábamos condenados o estábamos salvos, o si teníamos que hacer nosotros algo para mantener nuestra salvación. Ve por favor conmigo a 2 de Corintios 11:3, por favor. 2 de Corintios 11:3, por favor. Dice el apóstol Pablo: mas tengo miedo de que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva por su astucia, o sea, es algo a propósito, ¿verdad? La serpiente a propósito, con astucia, quiso engañar a Eva. Dice: así sean corrompidas vuestras, ¿qué cosa? Mentes. En algunas versiones dice ¿qué? Sentidos. Yo les dije la semana pasada que en todas las partes donde aparece en la 1960 la palabra sentido la pueden cambiar por mente. Es la traducción correcta. Dice: así sean corrompidas vuestras mentes. ¿De qué, bendecido? De la simplicidad. En la versión 1960 dice sinceridad, que es en Cristo Jesús. Entonces quiero que pongas en tus notas, por favor, la palabra sinceridad, que es la versión 1960. La palabra sinceridad se traduce mejor como, la palabra sinceridad se traduce mejor como simplicidad y exclusividad. La palabra sinceridad se traduce mejor como simplicidad, exclusividad. La 1602 dice precisamente simplicidad. Entonces la traducción más exacta está en la 1602, que dice que sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. El versículo 4 dice: porque si el que viene predica a otro Jesús que nosotros no hemos predicado,
Quiere decir que si viene otro Jesús o otra doctrina o otra enseñanza que no sea simple en Cristo, es otro ¿qué cosa? Otro evangelio y otro Jesús. Porque aquí te está diciendo, el que viene y predica otro Jesús, pero te acaba de decir que hay una simplicidad en Cristo, que hay algo sencillo en Cristo, que hay algo exclusivo en Cristo. Porque si el que viene y predica otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si vosotros recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, le toleráis o le sufriráis bien. Le toleráis o sufriráis bien. Bendecido, el apóstol Pablo, pienso yo, que está diciendo que nosotros no tenemos que complicar el evangelio. El evangelio es simple. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es un mensaje sencillo. Por medio de la fe en Él, somos salvos. Ese es el mensaje. Pon en tus notas, por favor. Pon en tus notas. La verdad de Cristo no es compleja. La verdad de Cristo no es compleja. Sigue, por favor. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios. Él murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Eso no es complicado, ¿verdad, bendecido? ¿Por qué? Por la simplicidad que hay en Cristo Jesús. Lo que hay es que, ¿qué cosa? Hay que creerlo, más nada. Ahí está la salvación. Mira lo que dice, por favor. ¿Ya todos apuntaron? Romanos 10:8, please. Romanos 10:8. Tú sabes que, bendecido, vamos a leer desde el 1. Dice, hermano, ciertamente el deseo o el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo o interés, esa palabra celo es interés, de Dios, mas no según conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, que es, bendecido, simple. La simplicidad de Cristo, la simplicidad del Evangelio. Dice el 4, porque Cristo es el fin de la ley. Eso es simple entenderlo, se acabó la ley, ¿correcto? Lo que hay que creerlo, bendecido. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Bendecido, en esas dos oraciones, mira, se termina la obra, se acaba la ley, se establece una justicia por creer. Ahí está, en dos oraciones. La simplicidad del Evangelio. Porque Cristo es el fin de la ley. No hay más ley. Pero entonces ese resultado, ese fin, ese hecho de que la ley caducó, entonces nos da la habilidad de recibir una justicia que no es por hacer ni obrar las obras de la ley, sino por el creer con fe. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. ¿Pero qué dice la justicia que es por la fe? Dice así, ¿qué dice? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. En otras palabras, bendecido, no te compliques. ¿Sabes qué? Cuidado que eso no lo entiendas. Eso es un misterio, el hecho de que Dios haya encarnado y muerto por nosotros. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. ¿Por qué tiene que ser palabra de fe? Porque hay que creerla.
El requisito es creerla, eso tiene que ser una palabra de fe, una palabra a creer, una palabra a creerla, una información a escucharla, a recibirla y por el don que Dios nos da de la fe, creerla. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. ¿Eso es simple, bendecido? ¿Verdad que es simple? La simplicidad del Evangelio, la simplicidad que está en Cristo Jesús. Porque aquí el apóstol Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. La ley son 4 libros llamados Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Correcto? Aquí está la palabra de fe que predicamos en 3-4 versículos bíblicos. Ahí está todo. Ya no es por la ley, ya no es por obrar, ya no te la tienes que aprender completa y saber cómo te tienes que vestir, cómo tienes que comer, nada. Dice aquí, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe, porque hay que creerla. ¿Qué predicamos? Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. La simplicidad de Cristo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea que podemos confiar en esa palabra que acabamos de leer, ¿correcto? Podemos confiar porque no vamos a ser avergonzados. La Biblia dice que si yo creo en él, soy salvo, no voy a ser avergonzado. Puedo quedarme firme en esa palabra, puedo estar firme en esa promesa y no voy a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque creo en él. Ya 1 Corintios, por favor. Ya conocemos bien estos versículos bíblicos bendecidos. 1 Corintios 15. Voy a leer desde el 1. La simplicidad del Evangelio bendecido. Pero muchas veces nos complican, ¿no? Le ponen rituales, le ponen obras, que después de esto, que después de lo otro, que a los cuantos días, que hay que coger un cursillo, que complican el Evangelio. El Evangelio es simple, porque es por medio de la fe. Más nada, tienes que escucharlo y creerlo. Escuchar, creer, escuchar, creer. Eso es todo. Dice 1 Corintios 15, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué es eso? La palabra de fe que predicamos, ¿verdad? Lo que acabamos de leer en Romanos 10. Si retenéis esa palabra, sois salvos. Si no creísteis, ¿en qué? En vano. O sea, si no retienes esa palabra que acabamos de leer en Romanos 10, 8, que con la boca se confiesa y se cree con el corazón, creímos en vano. Ahora, si retenemos esa promesa, esa verdad, somos salvos. Sencillo, simple. Exclusivo, la exclusividad de Cristo. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Sencillo, ¿verdad? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Sencillo. Y que fue visto por Cefas y después por los 12 y después fue visto de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales los más viven aún o algunos viven aún, empero algunos han dormido. Que después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles y el postrero de todos fue visto por mí también, como por uno nacido fuera de tiempo. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Cristo. Bendecido, el apóstol Pablo aquí en 9-8 versículos bíblicos expone el evangelio que él predica. Y ese evangelio es lo que hay que creer. La palabra de fe que predicamos. Por favor, pon en tus notas. La palabra de fe. ¿Qué es la fe, bendecido? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra de fe se espera con certeza, se cree con convicción. Simple, sencillo.
no se hace. La fe no es de obras. La palabra de fe, 2 puntos. Se espera con certeza, se cree con convicción. Esa es la palabra de fe, porque es de fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra de fe que nosotros escuchamos acá, bendecido, por eso es que no sé si has notado que yo no te prometo nada en esta vida, ¿correcto? Yo no vengo aquí a predicarte nada que vas a recibir acá. Yo te hablo de una esperanza gloriosa del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe y la palabra de fe es lo que se predica, es lo que se espera y lo que no se ve. Entonces, si yo te predico de algo que ya no hay que esperarlo, no te estoy predicando la simplicidad del Evangelio. Te estoy predicando otra cosa, tal vez por mantenerte, no sé, contento, distraído, I don't know. Entretenido, como muchos lo hacen, ¿verdad? Como muchos lo hacen. Dice el 10, por favor, empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y eso lo podemos decir todos nosotros, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más abundantemente que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Sí, Señor. Mire el 11, bendecido. Por tanto, sea yo o sean ellos, así que, y así habéis creído. ¿Está claro, bendecido? Predicamos, creemos. Predicamos, creemos. No complicamos el Evangelio. Esto lo que él acaba de decir, dice, y así predicamos. ¿Cómo? Lo que acaba de decir desde el versículo 1 del capítulo 15. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Él es el cumplimiento de todo el antiguo pacto. Eso es lo único que tienes que saber y que tienes que creer. ¿Y sabes qué? No vamos a ser avergonzados. No vamos a ser avergonzados. Ve a Gálatas 2:16, por favor. Gálatas 2:16. Gloria al Señor. ¿Tú sabes cuándo se complica el Evangelio? ¿Cuándo se le añade al Evangelio? Cuando no se cree. Hay personas que dicen, qué fácil, ¿no? ¿Solo creer? Sí. Bueno, si fuese tan fácil, ¿por qué no lo creen entonces? ¿Estamos ahí? Amén. Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Lo leemos en Romanos 10, ¿verdad? Es sencillo, bendecido. La simplicidad del Evangelio. Aquí te dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, por la palabra de fe que predicamos. Así predicamos, dice Pablo, así creéis, ¿verdad? Por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados o haber recibido justicia por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Simple, sencillo, directo al grano, bendecido. La fe es por creer. La palabra de fe se espera con certeza, se cree con convicción. Se espera con certeza, se cree con convicción. Tito 3:7, por favor. ¿Qué recompensa de Dios por nosotros querer, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué recompensa de Dios por nosotros hacer veraz su palabra? Por creerle a Él. ¿Qué recompensa, bendecido? La vida eterna, casi nada. Si tú crees en lo que Él dice, sin tú tener lo que esperar y no poder ver, por esa fe, Dios te recompensa con una herencia eterna. Mira lo que dice acá. Para que justificados por su gracia. Ahí ya sabemos que la justificación es por gracia. Ahí te lo está diciendo. La simplicidad del Evangelio, bendecido, ahí está. Seamos hechos herederos según la esperanza de ¿qué? De la vida eterna.
según la vida eterna que esperamos. Es otra traducción. Según la vida eterna que esperamos. Por esa esperanza, por esa fe, somos justificados. Versículo 8. Palabra, ¿qué cosa? Fiel. Fiel. Romanos 10. No será avergonzado. Palabra fiel. Y estas cosas quiero que afirmes con firmeza, que los que han, ¿qué cosa? Creído en Dios por la palabra de fe que se predica, procuren sobresalir en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Mas evita las cuestiones insensatas y las genealogías y las contenciones y las disputas ¿sobre qué? La ley. Porque la ley no es simple, ¿sí o no? Porque son sin provecho y son ¿qué? Vanas. La ley es complicada. Es complicada. Por eso es que Cristo le tuvo que dar ¿qué? Fin. Le tuvo que dar fin porque es complicada. Pero el evangelio no lo es, bendecido. La simplicidad, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3, la simplicidad de Cristo. No os alejéis de la simplicidad de Cristo. Y esa es la exhortación esta noche. No nos alejemos de la simplicidad de Cristo. Bendecidos, somos salvos por medio de la fe en Él. Punto y se acabó. Y esa fe nos promete vida eterna. Nos promete vida eterna. Vamos a terminar con Juan 14:6, bendecido. ¿Qué más simple que eso? Juan 14:6, por favor. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es simple, eso es sencillo, ¿verdad? No hay de otro, bendecido. Eso es todo el mensaje. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. A esa parte de vida ponle vida eterna en tus notas, en tu Biblia, porque eso es lo que está hablando. Él es el camino, él es la manera de ir. Todo lo que Él habla es cierto, es verdad, es infalible. Y Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de su testimonio. Y nosotros tenemos que creer ese testimonio. ¿Qué creemos de Él? Lo que leímos en 1 Corintios 15, del 1 en adelante al 9. Que Él murió por nuestros pecados según las Escrituras, que Él resucitó por nuestros pecados según las Escrituras, que fue visto por diferentes cantidades de hermanos, o sea que hubieron ¿qué cosa? Testigos oculares de esa resurrección. Entonces nosotros creemos esa palabra de fe, la esperamos con certeza y la creemos con convicción. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la palabra de fe. Vamos a terminar, bendecidos, en Colosenses. Déjame ver si es Colosenses. Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. Dice: resta, hermanos míos, que os regocijéis en el Señor. Escribiros las mismas cosas. A mí ciertamente no me es gravoso, mas para vosotros es seguro, es necesario. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los de la ¿qué? ¿Quiénes son esos? Los de la circuncisión, ¿sí o no? Sí. Ellos mutilaban el prepucio. El apóstol Pablo les dice mutiladores del cuerpo. Mi hermano Walter, ¿cómo usted sabe que son los judíos? Mira lo que dice el 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Ahí está, ¿no? Eso mutilaron el cuerpo. Los que adoramos a Dios, ¿en qué? En espíritu. Y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué nos gloriamos en Él? Por todo lo que acabamos de leer, bendecido. La simplicidad que está en Cristo Jesús. No teniendo confianza ¿en qué? En la carne. Porque la ley está ¿qué? Caducada. No hacemos nada de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a la esperanza que es por la fe. Ahora, el apóstol Pablo, entre el versículo 4 al versículo 6, habla de muchas de las cosas que él era
antes de conocer a Cristo. Él era judío, él había sido circuncidado, era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. En cuanto a la justicia, que es por obrar de la ley, irreprensible, dice. Pero en el 7 bendecido. Mira el 7, por favor. Mas las cosas que eran para mí ganancia, las estimé como pérdida por amor de Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar, bendecido. Todo lo que nosotros vivimos en un sistema religioso donde la fe no era simple, sino complicada, y estaba corrompida la fe, eso nosotros también lo tenemos que considerar como pérdida. Todas nuestras experiencias emocionales, espirituales, que no tengan nada que ver con el Evangelio revelado, son pérdida. Dice el 8, y aún más, que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, por ganar a Cristo y ser hallado en Él. Mira lo que dice acá, bendecido. No teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Gloria a Dios. La justicia que es de Dios, ¿por qué? La fe. Por fe. Gloria a su nombre. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Por medio de la fe somos ¿qué? Justificados. Es simple, es sencillo, está claro, bendecido. La simplicidad de Cristo, la simplicidad del Evangelio. Es una sola palabra de fe que predicamos, que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca de que Cristo Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, serás ¿qué? Salvo y no serás avergonzado. La clave está mantenernos ¿qué? Firmes en esta esperanza gloriosa. Amén. Amén. Gloria al Señor. Wow. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.